Hola, ¿cómo les va? Comencemos la octava clase de Introducción al Nuevo Testamento. Ahora vamos a estudiar el Evangelio según San Juan. Es bien conocido que el autor del Evangelio según San Juan es el apóstol Juan. Primero, analicemos quién era el apóstol Juan. Primero veamos la situación que llevó al apóstol Juan a escribir el Evangelio según San Juan. El hijo de Zebedeo, Juan, era uno de los 12 discípulos de Jesús. Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, eran, al igual que Pedro y Andrés, pescadores de Galilea. Jesús apodó a Jacobo y a Juan Boanerges, hijos del trueno. Marcos 3:17. Posiblemente eran de carácter apurado y difíciles de moderar. Ellos, al igual que los demás discípulos, tenían muchos defectos. Jacobo y Juan, estos hermanos, no entendieron correctamente el significado de que Jesús sería el rey. Por eso, se acercaron con su madre a Jesús para solicitarle que uno sea puesto a la derecha y el otro a su izquierda. Le pidieron a Jesús que derramara fuego sobre Samaria y destruyera esa ciudad por haber rechazado a Jesús. Pero Jesús los reprendió. Si vemos la nota de este suceso en Lucas 9, versos 55 al 56, se registra detalladamente la reprensión de Jesús. Los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Al igual que los demás discípulos, Juan tampoco comprendió bien la voluntad del Señor Jesús y mostró varios aspectos defectuosos. Pero Jesús mantenía cerca de él a Pedro, a Jacobo y a Juan, enseñándoles y amándolos. Estos tres estuvieron especialmente cerca de Jesús cuando Jesús levantó a la hija de Jairo, principal de la sinagoga, en el monte de la Transfiguración y en Getsemaní. Para la última cena, Jesús envió a Pedro y a Juan para que prepararan el lugar. El apóstol Juan era tan cercano a Jesús que en la última cena de Pascua estaba recostado sobre el pecho de Jesús, recibiendo de Jesús el pan y la copa. El Señor lo amó mucho. En el último momento, desde lo alto de la cruz, Jesús, viendo a su amado discípulo al lado de su madre, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Y al discípulo le dijo: he aquí tu madre, encargando a este discípulo el cuidado de su madre. Desde ese momento, aquel discípulo recibió a la madre de Jesús, María, en su casa para cuidar de ella. Juan 19, versos 26 y 27. Aquel discípulo amado es justamente el apóstol Juan y escritor del Evangelio según San Juan. Tradicionalmente se considera que el Evangelio según San Juan fue escrito por el apóstol Juan desde Éfeso alrededor del año 90 después de Cristo.
se considera a Éfeso como el lugar más factible, ya que Juan pasó el último momento de su vida allí. Hay varias evidencias que prueban que el apóstol Juan escribió el Evangelio según San Juan. Punto 2. Analicemos las evidencias internas de que el apóstol Juan escribió el Evangelio según San Juan. La evidencia más fuerte a favor de la autoría de Juan se encuentra en el contenido mismo del Evangelio según San Juan. Al final del Evangelio según San Juan, capítulo 21, menciona al discípulo amado de Jesús, indicando que él escribió todo lo que vio. Pero en ningún lado del Evangelio según San Juan aparece el nombre del apóstol Juan. En el Evangelio según San Juan se mencionan muchas veces los nombres de los demás discípulos: Pedro, Andrés, Felipe, Tomás, Natanael, Judas Iscariote, hijo de Simón, y demás discípulos son revelados por nombre, pero omite únicamente el nombre del apóstol Juan, el autor del Evangelio según San Juan. Esto es muy significativo. Juan es uno de los 3 discípulos más cercanos de Jesús que lo seguían y lo servían, junto con Pedro y Jacobo. En el Evangelio según San Juan registra los nombres de Pedro y Jacobo, pero omite solamente el nombre de Juan. Esto indica indirectamente que el propio apóstol Juan sería el autor del Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, en vez de revelar el nombre del apóstol Juan, se presenta como el discípulo amado de Jesús. Juan, habiendo recibido mucho amor de Jesús, omite su propio nombre y presenta la clase de relación que tenía con Jesús. Además, por el contrario de los demás evangelios, que para diferenciar a Juan el Bautista y al apóstol Juan, siempre agregan el Bautista cuando hablan de Juan el Bautista, en el Evangelio según San Juan llama simplemente Juan a Juan el Bautista. Los demás autores diferencian al apóstol Juan de Juan el Bautista, pero el propio apóstol Juan no siente ninguna confusión sobre este asunto, por eso llama simplemente como Juan a Juan el Bautista. Esto puede ocurrir solamente en caso de que el apóstol Juan fuese el autor del Evangelio según San Juan. El discípulo amado de Jesús que estuvo recostado en los brazos de Jesús, recibiendo la última cena, es el testigo ocular de todas las cosas y el escritor. En Juan capítulo 21, cuando Pedro le pregunta a Jesús acerca del discípulo amado de Jesús, diciendo: ¿y qué de éste? Jesús le respondió: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Como si estuviese implícito en la respuesta de Jesús, el apóstol Juan es el discípulo que vivió más tiempo. Juan, junto a Pedro, sufrió la persecución del judaísmo y en medio de esta situación anunció el cristianismo. Predicó el Evangelio valientemente en Jerusalén. Luego de eso, el Nuevo Testamento no relata cuándo Juan salió de Jerusalén y hacia dónde se fue. Lo único que sabemos es que estaba en la isla de Patmos
cuando escribió las epístolas primero, segundo y tercero de Juan y Apocalipsis. Además de estas evidencias internas de la Biblia, tenemos abundantes evidencias externas de los escritos de los padres apostólicos que atestiguan que el apóstol Juan escribió el Evangelio según San Juan. Punto 3. Analicemos las evidencias externas que indican que el apóstol Juan escribió el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan fue bien conocido desde el comienzo de la Iglesia primitiva y reconocido como texto autoritativo. Los padres primitivos reconocieron que el apóstol Juan, hijo de Zebedeo, escribió el cuarto Evangelio. Desde el siglo II hasta los últimos tiempos, no hubo nadie que cuestionara que el apóstol Juan fuese el escritor del Evangelio según San Juan. Vamos a analizar un poco más el testimonio de los padres primitivos. En la segunda mitad del siglo II, el obispo de Éfeso, Polícrates, dijo: Juan, el que se apoyaba en el seno del Señor, era testigo, maestro y durmió en Éfeso. Ireneo, el obispo de León, dijo que Juan escribió el Evangelio según San Juan. Ireneo dijo que el apóstol Juan vivió hasta el tiempo del emperador Trajano. Este testimonio de Ireneo es muy significativo. Ireneo solía conversar muy seguido con Policarpo, el obispo de Esmirna. Policarpo conoció en persona al apóstol Juan y a los demás discípulos. Policarpo habría conocido que el apóstol Juan, que fue llamado por el Señor antes que él, era el escritor del Evangelio según San Juan. Por eso, el apóstol Juan y Policarpo tenían profunda comunión. Ireneo, que aprendió de Policarpo, dijo: Juan, el discípulo que se recostaba en el seno del Señor Jesús, escribió el Evangelio según San Juan durante su estadía en Éfeso de Asia. Este testimonio es bastante confiable. Jerónimo, el obispo de Roma, también dijo que Juan vivió en Éfeso hasta la vejez. En especial, en su comentario de la epístola a los Gálatas dijo lo siguiente: Él permaneció en Éfeso hasta la ancianidad, por eso debía asistir a la iglesia ayudado de sus discípulos. Su salud estaba muy delicada y no podía hablar mucho. En muchas reuniones solo solía decir: hijitos, amaos los unos a los otros. Finalmente, sus discípulos, que se cansaron de escuchar solamente la misma frase, le preguntaron: Maestro, ¿por qué dices siempre solamente las mismas palabras? Entonces, el apóstol Juan respondía: es el mandamiento del Señor, por eso, si cumplen solo esto, es suficiente. Realmente el apóstol Juan era el apóstol del amor, por eso le agradaba presentarse a sí mismo como el discípulo amado de Jesús. Punto 4. Ahora vamos a estudiar sobre la estructura del Evangelio según San Juan. Los eruditos difieren levemente en la forma de explicar la estructura, el bosquejo del Evangelio según San Juan. Yo estoy siguiendo la estructura del Evangelio según San Juan propuesto por el profesor Daniel
M. Doriani del Covenant Theological Seminary. Acorde a la división del profesor Doriani, el Evangelio según San Juan se puede dividir en 4 grandes partes. Es bastante fácil. El capítulo 1 es la introducción. El último capítulo, el 21, es la conclusión del Evangelio. Quedan los capítulos 2 al 20. Desde el 2 al 20 se puede dividir en 2 partes. Desde el capítulo 2 al 11, luego desde el capítulo 12 al 20. Desde el capítulo 2 al 11 se puede llamar el libro de las señales. Desde el capítulo 12 al 20 se puede llamar el libro del sufrimiento y gloria. Se puede afirmar que el contenido desde el capítulo 2 al 11 se resumen en las señales. En esta parte Juan registra 7 señales. Pueden consultarlo en su material escrito. Transformación del agua en vino, sanidad del hijo del criado del rey, sanidad del hombre que estuvo 38 años enfermo, señal de la multiplicación de los 5 panes y 2 peces, caminata sobre el agua, sanidad del ciego, resurrección de Lázaro. A través de estas señales, el Señor Jesús manifestó su gloria mesiánica. Juan no se olvida de las reacciones de las personas ante las señales y las registra. Había 2 reacciones de la gente. Había hombres que viendo las señales creyeron en Cristo. Hubo también multitudes que a pesar de haber visto las señales, criticaron y persiguieron al Señor Jesús. Por ejemplo, escuchando que había resucitado a Lázaro, los sumos sacerdotes y fariseos ordenaron informar la ubicación de Jesús y apresarlo. Así, desde el capítulo 2 hasta el 11, es la parte en que se atestigua quién es el Señor Jesús por medio de las señales. Desde el capítulo 12 hasta el 20 es el libro de los sufrimientos y la gloria. Esta parte se enfoca en el sufrimiento, muerte y resurrección de Cristo. En el capítulo 12 está la entrada a Jerusalén, la última cena pascual de Jesús con sus discípulos y el anuncio de su propia muerte y que sería traicionado. Hasta el capítulo 17, sermón de despedida. Acorde a los capítulos 18 y 19, se relata el apresamiento y muerte de Jesús. El capítulo 20 relata la resurrección de Jesús y el propósito por el que se escribió el Evangelio según San Juan. Por último, el capítulo 21 es la conclusión. La pesca milagrosa, atrapando 153 peces, la conversación de Jesús y Pedro y demás elementos de conclusión. Otro erudito bíblico, Bruce Milne, explica el Evangelio según San Juan mediante 3 divisiones. Capítulo 1, versículo 1 al 18, el ministerio del rey preexistente. Capítulo 1, versículos 19 al capítulo 19, versículo 42, el ministerio del rey encarnado.
Capítulos 20 y 21, el ministerio del Rey resucitado. Con respecto a la estructura del Evangelio según San Juan, muchos eruditos bíblicos la analizan con diversas divisiones, pero considero que los bosquejos de los dos eruditos presentados recientemente ayudan a entender el Evangelio según San Juan de manera muy fácil. Punto 5. Ahora vamos a dedicar el resto de la hora a ver el contenido y características del Evangelio según San Juan. Generalmente el Evangelio según San Juan se estudia separadamente de los Evangelios sinópticos. Los primeros 3 Evangelios se conocen como Evangelios sinópticos. Los Evangelios sinópticos estudian la vida de Jesús desde una misma perspectiva. Contienen casi los mismos relatos, estructura y contenido. Sin embargo, el Evangelio según San Juan difiere de los sinópticos en varios aspectos. Por ejemplo, el 90% del Evangelio según San Juan no tiene paralelismo con los Evangelios sinópticos. Necesitamos saber en qué se diferencia el Evangelio según San Juan de los Evangelios sinópticos. La respuesta a este tipo de incógnita ayuda en la búsqueda del valor único del Evangelio según San Juan. 1 entre paréntesis. Podemos saber que hay diferencia de contenido entre el Evangelio según San Juan y los otros 3 Evangelios. Con respecto a la diferencia de contenido, podemos señalar 2 cosas. Hay contenido que se registra solamente en los Evangelios sinópticos y no se halla en el Evangelio según San Juan. Por otro lado, hay contenidos que se registran solamente en el Evangelio según San Juan y no se hallan en los Evangelios sinópticos. Por ejemplo, el nacimiento virginal, el bautismo de Jesús, la tentación en el desierto, el monte de la transfiguración, sanidad a los leprosos y endemoniados, institución de la Santa Cena, la exclamación de abandono desde la cruz, la ascensión, son contenidos que se encuentran en el Evangelio según San Juan. Son contenidos que no se encuentran en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan no se encuentra ninguna de las parábolas de los Evangelios sinópticos. Tampoco se relata a Jesús expulsando demonios. Por otro lado, hay materiales que se encuentran solamente en el Evangelio según San Juan. El milagro de la transformación del agua en vino en las bodas de Caná, el encuentro y diálogo con Nicodemo, la conversación con la mujer samaritana en Sicar, sanidad del enfermo en el estanque de Betesda, la mujer sorprendida en adulterio, sanidad del ciego de nacimiento, resurrección de Lázaro, lavamiento de los pies a los discípulos, la oración antes de ir al huerto de Getsemaní, la incredulidad de Tomás, la última conversación con Pedro. Todo esto se encuentra solamente en el Evangelio según San Juan. Se puede ver la diferencia entre el Evangelio según San Juan y los sinópticos en cuanto al lugar del ministerio de Jesús. Mientras que los Evangelios sinópticos se enfocan en el ministerio de Galilea, el Evangelio según San Juan se concentra en el ministerio en Judea. En el Evangelio según San Juan
Se puede observar que durante su ministerio público hubo 3 Pascuas, y Jesús viajó por lo menos 4 veces a Jerusalén. También testifica que hubo un momento de evangelismo en Judea por parte de Jesús. Ningún contenido del Evangelio según San Juan se contradice con los evangelios sinópticos. Por el contrario, teniendo solamente los evangelios sinópticos, hay cosas que no lo habríamos sabido. El Evangelio según San Juan nos provee suficiente contenido, por lo que se complementan. Además, ninguno de los evangelios provee todo el contenido de la vida de Jesús. Debemos recordar que los autores de los evangelios registraron solamente algunas partes que ayudaran a enfatizar lo que quería comunicar. El Evangelio según San Juan, al igual que los evangelios sinópticos, también eligió y usó los materiales necesarios. Juan señala que si se escribiera todo lo que hizo Jesús, el mundo sería insuficiente para contener tantos libros. Juan 21, 25. Hay muchas diferencias entre los evangelios sinópticos y el Evangelio según San Juan. A pesar de esto, todos estos evangelios coinciden básicamente en que se centran en la vida y ministerio de Jesús, en especial en la crucifixión, sufrimiento y resurrección. 2 entre paréntesis. El Evangelio según San Juan difiere de los sinópticos en cuanto a su acercamiento teológico. El Evangelio según San Juan testifica a Jesús mediante el uso y énfasis reiterado de términos teológicos y abstractos, como amor, verdad, luz, oscuridad, pecado, juicio, vida, etc. El Evangelio según San Juan tiene la característica cristológica de enfatizar el carácter de Jesús de manera especial. O sea, el Evangelio según San Juan indica quién es Cristo desde el principio hasta el fin. La introducción del Evangelio según San Juan, en vez de mostrar la genealogía de Jesús, atestigua que el Señor Jesús es el Verbo, el Logos, el Cristo, el Dios preexistente. Este Logos estaba con Dios y este Logos es Dios mismo. Él es el Creador, la vida y la luz de los hombres. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. La gracia y la verdad vienen por Jesucristo. 1:17. Es el unigénito Dios que está en el seno del Padre. 1:18. Juan el Bautista se refiere a él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1:29. Andrés fue a Pedro para avisarle que ha encontrado al Mesías. Mesías se traduce como Cristo. Natanael, luego de conocer a Cristo, dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. 1:49. El Evangelio según San Juan registra 7 veces la frase yo soy, que no se encuentran en los Evangelios sinópticos.
Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy la vid. Con estas frases declara quién es Él. Estas palabras muestran con profundidad teológica quién es Jesús. El apóstol Juan, recordando agudamente y testificando estas palabras de Jesús, atestigua claramente la identidad del Señor Jesús como Mesías. Por eso, al Evangelio según San Juan se lo puede comparar con el águila. El águila puede contemplar el sol sin parpadear y posee una visión aguda para ver un conejo en movimiento bajo la luz de la luna. Del mismo modo, Juan contempla la gloria resplandeciente de Dios. Por eso Clemente de Alejandría se refiere al Evangelio según San Juan como el Evangelio espiritual. Esta es la característica teológica del Evangelio según San Juan. Otra característica del Evangelio según San Juan, 3 entre paréntesis, se diferencia de los evangelios sinópticos en cuanto al uso del estilo literario, vocablos y expresiones. Los evangelios sinópticos registran los hechos y enseñanza de Jesús. Por otro lado, el Evangelio según San Juan presenta generalmente largos sermones. O sea, el Evangelio según San Juan expone y predica con diversos temas únicos. El Evangelio tiene un estilo literario muy sencillo y revela claramente lo que quiere comunicar. Presenta los diálogos de Jesús con varias personas y hace una descripción detallada de varios personajes. Aquí finalizamos la 8ª clase de Introducción al Nuevo Testamento. Muchas gracias.